Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Leyendo Hechos 14, que habla de Pablo, Bernabé en Iconio, puedo ver 4 puntos, de los cuales me llama mucho la atención y es el siguiente. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, si podemos darnos de cuenta, Pablo y Bernabé estaban ungidos por el Espíritu Santo, eran respaldados por el Señor y llevaban el Evangelio de la verdad, el Evangelio de Jesucristo, de la salvación. Pero aún así, aunque llenos del Espíritu Santo, pasó que no todos creyeron en el Evangelio que predicaban. Algo muy importante es que algo así le pasó a Jesús, que siendo el Hijo de Dios, la gente no le creyó o no creía en el Evangelio que predicaba. Significa que no todos entenderán y no todos conocerán el Evangelio de salvación de Jesús en la cruz. No todas las personas, por más ungidos que vayan, los siervos, los ministros, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los salmistas, la iglesia de Jesucristo, siempre van a haber personas que no van a entender. Recordemos de que todos no fuimos creados para salvación. El Señor ya tiene escogido ese remanente dentro de todo el pueblo y las naciones. Luego dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dice, habrán personas que ni con señales, ni milagros, ni prodigios creerán. No creerán, tan solo van por el milagro, pero no significa que todos van a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es más, hoy en día las personas, para no poner fe en Dios, prefieren ir a donde los brujos, a que les hagan menjurjes, bebedizos, rezos y cantidad de cosas. Seguimos. En el 13, capítulo 14, versículo 13 dice, y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la multitud querían ofrecer sacrificios. ¿Esto pasó por qué? Porque Pablo dice que viendo a una persona que tenía un problema, una discapacidad de nacimiento, y vio que este hombre tenía fe en su corazón de que podía ser sano, Pablo le dio la orden y fue sano. Entonces, aquí podemos ver la siguiente. Vemos que la tendencia de la humanidad siempre ha sido alabar y santificar a los hombres que hacen milagros, pero no al Dios de los milagros que hay en ellos. Siempre esa es la tendencia del ser humano. Toda la vida ha sido así. Y por último, pasamos aquí al final, donde Pablo, viendo lo que estaba sucediendo, rasgó sus vestidos y decía que por favor no hicieran eso, que no eran ellos, sino era el Dios que había creado el cielo y el universo, la creación divina, que los había creado a todos, a la humanidad, y le daba el sol, el agua, las estrellas, la tierra para cultivar y cantidad de cosas. Aún así la gente no quiso. Unos judíos que veían eso se acercaron para detener la multitud, pero dice que apedrearon a Pablo, lo arrastraron y lo botaron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero llegando los discípulos hasta donde estaba Pablo, Pablo se incorpora y vuelve a la ciudad. Y aunque pongamos atención, el punto 4, algo que hay que hoy en día casi no se ve en el pueblo de Dios, que es que a pesar que Pablo fue apedreado,
y arrastrado, no dejó de llevar el evangelio de Cristo a muchos lugares y a muchas ciudades a las cuales el Señor lo ha enviado. Él siguió llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día difícilmente lo haríamos nosotros, cuando pasemos una circunstancia difícil, una situación difícil. Dios no lo permita, pero si llegase a pasar que alguno de nuestros seres queridos falleciera, nuestra fe sería probada de una manera muy dura, donde nos golpearan, donde golpearan a uno de nuestros hijos, nos apedrearan, nos menospreciaran en el pueblo por ser cristianos, por llevar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros tendríamos la fe, la obediencia que Pablo en ese momento tuvo para seguir llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Difícilmente creo que nosotros lo haríamos. Por eso debemos de pedirle al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos dé la oportunidad de tener esa fe que tenía Pablo, esa determinación que tenía Pablo, esa fortaleza que tenía Pablo, esa comunión y esa unción que recibió Pablo de parte del Señor por medio de su Santo Espíritu, para seguir a pesar de y con quienes fueran, llevar siempre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no callar. Entonces le vamos a pedir al Señor que nos unja y que nos dé la capacidad, la fortaleza y la determinación de ser como Pablo y más que Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre maravilloso, en esta tarde te queremos pedir, Dios poderoso y eterno, que nos dé, Señor, la fortaleza, la fe, el gozo y la paz que tenía Pablo, que a pesar de que fue apedreado, arrastrado, humillado, pisoteado, él seguía siéndote fiel, Señor. Pon esa fidelidad en nosotros, Señor. Pon esa fortaleza en nosotros, Señor poderoso Dios. Padre celestial, que aunque las circunstancias se vean difíciles, que aunque el COVID siga atacando a la humanidad, Señor, que aunque la pandemia del COVID siga humillando al pueblo cristiano, porque sabemos de que varios pastores y ministros y siervos y cristianos en el mundo entero han fallecido. Pero aún así, Señor, danos la fortaleza de seguir creyendo en ti, poderoso Dios, hasta que vengas por nosotros o hasta que estemos frente a ti, maravilloso Rey de Gloria. Permítenos, Señor, tener la valentía, poderoso Dios, porque tú no nos diste un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, un espíritu valiente, Señor, para llevar el evangelio de vida, de salvación. Maravilloso Dios, Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos y te agradezco por habernos escogido a nosotros. Bendice a mis pastores Leonardo y Beatriz Borges, a mi pastora Malady, a mi pastor Freddy Calderón, sus hijos, su casa, su ministerio, su familia, su hogar, su salud, sus finanzas, maravilloso Dios. Bendice a la iglesia Liberando Naciones en Acacias, a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, sus familias. Te doy gracias por ellos, por cada uno de ellos, poderoso Dios, porque cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, y danos esa fortaleza y esa convicción hasta el final. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias.